Muy buenos días o tardes desde donde nos escuchen. Mi nombre es Carmen Santisteban de la Universidad de San y es mi casa, ¿no? Mi institución es una universidad especialista en gestión acá en el Perú. Actualmente represento a las editoriales universitarias y académicas del Perú por sus siglas EU Perú, ¿no? Y es un placer y un honor acompañarlos en esta tercera edición de las jornadas en torno de la edición. Específicamente, el día de hoy estamos en el coloquio sobre los futuros del libro. Y en esa línea me toca iniciarlo con una primera mesa, una mesa donde me acompañan tres expositores, representantes de la industria de este ecosistema del libro, ¿no? Que de alguna manera nos relaciona, nos une y posiblemente también compartimos algunas perspectivas diferentes, ¿no? Pero eso es lo rico de alguna manera de estar en este mundo, ¿no? Un mundo reflexivo, de diálogo y obviamente también de debate. Eh, la mesa tiene un título que particularmente me llamó poderosamente la atención, ¿no? Tiene como se le denomina esta primera mesa, lo han titulado así, en el solsticio de la cultura escrita. Este título definitivamente me causa mucha expectativa de lo que vamos a tener y el contenido de lo que vamos a escuchar de tres ilustres, diría yo, de diferentes países, ¿no? Bueno, nos acompañan en la mesa dos mexicanos y un chileno con quien vamos a dar inicio, que es Mario Aliaga. Eh, Quiero darle unas pequeñas líneas a Mario. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispana por la Universidad de Chile. Ha desempeñado los cargos de director editorial, diseño, producción y derechos de autor en Oxford University Press México y Centroamérica. Y director creativo de Letra Cardinal. Es director del Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial Editamos. Mario, me gustaría saber si así como la que te habla, Carmen, tienes alguna expectativa o qué te generó cuando recibiste el título. Yo encantada y quiero saber para no de alguna manera, como se dice también acá en el Perú, para no quemarles el pastel, ¿no? Quiero saber qué nos puedes decir sobre esta mesa inicial. Nos gustaría empezar contigo, Mario. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Los saludo a todos, a los compañeros de mesa. Y sí, efectivamente, el solsticio implica una decadencia, ¿no? Una caída, un dejar pasar, ¿no? Un cambio de hoja. Yo dudo que esto suceda, la verdad. Am, es precisamente uno de los temas de reflexión del día de hoy. Am, la escritura solo ha cambiado la tecnología para poder hacerla. El manuscrito y toda la tecnología ah, de impresión de 5.000 años atrás, hoy se ve afectada por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es uno de los ejes rectores de este coloquio. Sin embargo, vemos gente que todavía seguimos tomando notas, tenemos el lápiz a la mano, tenemos nuestro kit de edición con marcadores, con banderitas, con un montón de cosas que son muy análogas. No todo hoy es tecnología. Entonces, sí, efectivamente, no, perdón, el solsticio es otra manera de verlo, pero en lo personal y en lo particular creo que seguiremos tomando notas, seguiremos haciendo am, escritura, sin duda. Y la escritura académica, que también es uno de los ejes de esta, está muy centrado en eso. La academia está acostumbrada a las fichas y un montón de otras estrategias, los libros marcados. Yo creo que el solsticio puede ser peligroso, pero sin duda va a sobrevivir como siempre ha sobrevivido la escritura por sobre la tecnología. Perfecto, Mario. Sí, creo que, bueno, a ver, coincido contigo en varios puntos, sobre todo en el hecho de que simplemente es
una etapa más, ¿no? De lo que se viene con el tema de las nuevas inteligencias, pues, de alguna manera artificiales que ya nos ahondan, ¿no? Y más en nuestro sector. Entonces, no sé si también, Fernando, nos podrías indicar si también tenemos quizás puntos ahí en común con lo que nos ha dicho Mario. Hola Carmen y hola a todo el público que nos escucha, a mis compañeros pones aquí en la mesa virtual. Coincido con Mario, de pronto podría parecer espectacular y en un sentido negativo el título de El solsticio como algo que está por concluir o que está en su última etapa y estoy de acuerdo en que no es, al menos mi postura, esta de que la cultura escrita esté por concluir o esté por terminar, simplemente está pasando a una etapa en la que hoy en día, sobre todo la tecnología tiene mucho protagonismo desde el punto de vista de que se pueden hacer muchos textos escritos en donde la intervención humana es mínima o es, digamos, solamente mediante un prompt, mediante una indicación que tú le das a algún ordenador, a alguna tecnología y es también, a final de cuentas, el resultado de ese proceso de escritura tecnológico, un proceso escrito, en donde la intervención humana es mínimo. Y en ese punto estaría, pero no creo que concluya, no creo que estemos hablando de la extinción de la escritura para nada. Perfecto. Gracias, Fernando. Y bueno, Santiago, nos gustaría también escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días a todos o tardes, dependiendo. Pues sí, creo que es el asunto de la mesa, ¿no? Alguien, no sé exactamente quién le puso este título, que creo que es muy interesante porque la palabra solsticio, pues significa, puede tener dos significados, ¿no? O sea, si lo tomamos por la raíz latina de solstitium, pues es sol quieto, pero eso puede significar que el Sol se encuentra más cerca o más lejos de los hemisferios, ¿no? Y sobre todo se remite pues, a una etapa de transición entre un periodo y otro. Entonces yo creo que más bien es eso a lo que se remite esta mesa, ¿no? Es decir, estamos viviendo una etapa de transición en la que las cosas con respecto a la escritura se ven de pronto más cerca y de pronto más lejos, ¿no? Creo que un poco al mismo tiempo. Así que hay bastantes cosas que comentar. Yo iré un poco el día de hoy por la vía de los discursos orales y sus formas de relación con la inteligencia artificial. Perfecto. Sí, en realidad, bien como lo has comentado, la idea es dar inicio y ver realmente cómo nos va de alguna manera, este solsticio, ¿no? En estas dos formas de verlo, quizás de alguna manera en un nuevo renacer, por decirlo así, o quizás en un ocaso, ¿no? Creo que todos nos vamos por el tema de una transformación, de lo que se va a agregar en nuestra industria y que no debemos, por el contrario, ser temerosos, ¿no? Sino verlos como aliados y de qué forma puede tener un impacto positivo para nuestro ecosistema, ¿verdad? Entonces, desde esa línea, eh, ¿cómo creen, bueno, ustedes en general, que la inteligencia artificial va a generar estas oportunidades, creería yo desde mi perspectiva, más que verlo como un enemigo o algo, pues, un monstruo que finalmente puede desplegarnos como editores o como correctores? Y creo que los traductores están con mucho más temor que los primeros, de alguna manera, técnicos en el tema de corrección, ¿no? En el tema de la edición. Y también vernos a nosotros como gestores editoriales implica, pues, que ya desde hace muchos años hay gestores, ¿no? Plataformas que también ayudan, ¿no? A tener un trabajo un poco más productivo, ¿no? Y que se vean los resultados. Entonces, Mario, ¿cuáles son esas oportunidades que ves tú con esta nueva línea de inteligencias artificiales que estamos viendo en el sector? Yo creo que estamos en un momento bastante caótico. Hay mucha información, no toda real. Sí, efectivamente hay plugins y hay aplicaciones
y hay distintas empresas y startups que están empezando a generar distintas herramientas. Yo lo voy a llamar así, son herramientas. Y en alguna otra charla que vi sobre precisamente la inteligencia artificial aplicada en la educación, ni ángel ni demonio, ¿eh? Esta cosa es como tú quieras, donde tú quieras pararte. Lo puedes demonizar completamente o lo puedes ver como una gran oportunidad de desarrollo. Ahora, en la presentación que voy a dar en unos minutos tiene que ver con el rol del editor frente a la inteligencia artificial. Es decir, yo utilizo inteligencia artificial en corrección de textos, en traducción, en investigación. Yo creo que todos estamos haciendo un poco eso. Y hay un tema generacional que también es un tema transversal, en los cuales definitivamente a los más pequeños, pues digamos, los muchachos, porque son nativos digitales y nosotros no lo somos. Ellos son nativos audiovisuales y nosotros no lo somos. Entonces, para ellos es mucho más sencillo lo que para nosotros puede costar un poco más de trabajo entender. Son herramientas y en la medida en que son herramientas uno sabe hasta dónde y debe conocer los límites hasta dónde utilizarlas y de qué manera los vamos a utilizar en los distintos proyectos que podamos llevar a cabo. Ese sería a grandes rasgos mi posición sobre la inteligencia artificial. Perfecto. Y Fernando, tú desde tu campo de acción, ¿cómo ves? ¿No? Entiendo que Mario, por ejemplo, nos comenta que lo utiliza en su proceso editorial, ¿no? Y ahora nos va a contar cómo lo está incorporando. Y Fernando, y desde tu perspectiva, desde tu campo de acción, ¿cómo estás viendo este nuevo tema que nos trae a todos una revolución, ¿no? Yo me dedico a hacer investigación y a la docencia. Yo trabajo en la UNAM aquí en México, en la UAM Xochimilco, y al igual que Mario, yo también utilizo a la inteligencia artificial para algunas de las labores que tengo que hacer. Completamente de acuerdo en que la tecnología per se no es ni buena ni mala, ni tampoco tiene una agencia, sino que son los seres humanos con las finalidades con las que la emplean, quienes de pronto entonces sí hacen que esto tenga un impacto cultural y social. En ese sentido, y así es como lo puedo leer, yo entiendo que ahora tendremos cada uno un poco más de tiempo para exponer el tema que habíamos pensado y hacia allá hablaré un poco más adelante sobre estos retos que desde el punto de vista académico-científico nos implica el empleo de la inteligencia artificial y también algunas reflexiones de lo que ya está ocurriendo actualmente en materia editorial. De eso hablaré de un poco más extenso que este comentario ahorita en unos minutos. Muchas gracias. Y bueno, entonces, no sé, nuestros panelistas han preparado una exposición con un poco más de carne, ¿no? Para que de alguna manera sepamos, ¿no? Un poco cómo ellos están viendo o cuáles son esos desafíos, esas oportunidades que están viendo dentro de sus ámbitos el tema, pues, de inteligencia artificial. Carmen, perdona que te interrumpa, creo que Santiago también podría aportarnos este overview de la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, Mario. Antes de darte el pase a ti, vamos a escuchar a Santiago desde su campo de acción, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades que estás viendo, Santiago? Gracias, pues miren, si quieren ya pasamos al otro, pero sí, pues hay, creo que una visión más o menos común, ¿no? Es decir, hay aplicaciones muy concretas y hay cosas en las que claramente no podemos utilizar todavía ningún tipo de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Tienen que ver con el sentido común, la empatía, es decir, cosas, ámbitos de acción, no solo de lo editorial y lo literario, sino de toda la acción humana en donde todavía no somos compatibles, digamos, con esta especie de herramienta que potencia nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos también a comentar enseguida, ¿no? Dónde sí, dónde no, y cómo aprovechar nosotros esto antes de que nos aproveche
a nosotros, ¿no? Gracias, Santiago. Tienes mucha razón. En realidad, no solamente es una herramienta en determinados campos, por decir, en el tema de investigación, en el tema editorial, sino también en el tema ético, ¿no? Y también posiblemente en el tema legal, que siempre el tema de la tecnología está a veces uno o tres o varios pasos atrás y siempre hay zonas grises, ¿verdad? Que lo vamos resolviendo conforme vamos teniendo casuísticas. Nos pasó con el formato digital en el libro, ¿no? Y cuando recibíamos casuísticas particulares de cómo comercializarlo de esta forma, lo otro, y veíamos ahí esos derechos de autores, ¿no? Entonces se vio de alguna manera el procedimiento, llegó mucho más tarde, ¿no? Entonces, y estos espacios interinstitucionales nos ayudan a, de alguna manera, plantear esas casuísticas que vamos a ir seguro recibiendo sobre lo que es inteligencia artificial. Entonces, les agradezco de alguna manera el preámbulo y Mario, en todo caso, desde tu rol de editor, de director, ¿no? Editorial, nos gustaría escuchar un poco lo que has encontrado, ¿no? A propósito, ¿no? Del título y sobre todo también relacionado a lo que enmarca todo este coloquio del futuro, pues, de los libros. Muy bien. ¿Sí? Te dejo en todo caso. Gracias. Ujú. Seré muy breve, pero No, aquí. consistente, que es lo que nos interesa a todos. Voy a compartir pantalla. Preparé una pequeña presentación. Bueno, somos objetos y sujetos. Últimamente somos binarios. En nuestro ADN cotidiano tiene que ver con números, con algoritmos, tiene que ver con distintos tipos de exposiciones al modo en el cual la tecnología ha sido y ha llegado a variar quiénes somos y a entrar a través de esto que es tan cotidiano, un telefonito, ha llegado a variar nuestro quehacer, ¿no? Entonces, la presentación es muy breve, tiene el editor en tiempos de inteligencia artificial, y lo que yo quisiera recordarles a todos es que los formatos de los formatos que hemos vivido el ser humano a partir de la historia, digamos, tiene que ver con cómo representó el mundo. Esta representación del mundo tiene que ver con tecnología. Entonces, tenemos por supuesto, la pintura rupestre, que es la primera manifestación, luego las tablillas de arcilla, luego el papiro, el pergamino, el invento del papel, por supuesto, donde había este sustrato para poder poner. Todo es tecnología, por cierto, ¿eh? Y luego tenemos también los manuscritos iluminados, que son mucho más bellos, pero sin embargo, tenían el propósito de hacer a una puesta en común, aun cuando muy reducida, pero preservar la escritura. Luego, por supuesto, con Gutenberg y vienen los tipos móviles, y esto es la revolución en nuestra industria, es la primera revolución, ¿no? Y luego están marcados en azules por los que nos tocó vivir, ¿no? Básicamente, y aquí yo quiero remembrar un poco y hacer un poco de nostalgia con los compañeros a nuestras primeras máquinas de escribir, que eran pesadísimas y que heredábamos o comprábamos en un mercadito porque no había de otra. Y luego pues aparecen las computadoras y las impresoras que no tenían los programas que tienen hoy. Esto es súper interesante. El TXT, yo me acuerdo perfecto que el TXT no lo sabíamos ni usar, pero ahí estábamos todos en una posadolescencia curiosa, tratando de utilizar estas computadoras con estos mouse que se engrasaban, lo recordarán con perfección, ¿no? Y estos CPUs que se apagaban, que se había que tapar. Bueno, toda esta mitología tecnológica. Luego, pues, según yo considero que es como tú bien lo nombrabas, Carmen, la aparición de las publicaciones digitales, en particular los ebooks, fue un parteaguas también y toda una discusión mayor. El libro impreso se va a acabar, el papel, el sustrato. Hoy conviven perfectamente, conviven muy bien, está todo muy bien legislado, y también las editoriales y el mundo editorial, tanto en mexicano como en todo el mundo, conviven y hacen publicaciones multicatálogo.
Ya Santiago nos hablará del tema de la oralidad, pero am, está aquí también el inicio de el audiolibro. Y el inicio del audiolibro es un poquito más anterior. Yo recuerdo haber tenido unos vinilos donde nos contaban los cuentos de algunas Blancanieves, los Siete Enanos y todos los demás. Estaban en vinilo, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo, pero básicamente, no soy tan viejo, ojo. Pero sí tenía esto no es nuevo. Lo que quiero decir es que esto no es nuevo. A ver, no nos asustemos de cosas que ya hemos vivido. Esta transición sí nos van a afectar y sí tenemos que estar muy atentos, pero no es nuevo lo que estamos viviendo, ¿no? Finalmente, pues, los ebooks y los lectores, como les decía, pues fue este parteagua y cima, ¿no? Así como, no, no pasó nada, señores, no pasó nada. La impresión bajo demanda también, las imprentas, no, pero ¿cómo? Sí, tampoco pasó nada. Siguen conviviendo. Y la inteligencia artificial, pues también. Yo les traigo una imagen que cuando yo era posadolescente de los 20, esto era chino para mí. O sea, literal, no tenía las bases para poder entenderlo. Martínez de Sousa me lo trató de explicar, pero pues el libro, ¿no? Entonces, cuando te llaman a la imprenta a hacer el calibre de la impresión, uno tenía todas las agallas y toda la fuerza de la juventud para ir a tomar decisiones que en el fondo no estaba preparado para hacer. Pero lo mismo nos va a pasar con la inteligencia artificial. Va a ser un ensayo y un error. Hay diversos tipos de editores y se pueden reír, porque básicamente la idea es esto. Hay editores, todos muy distintos, pero hacemos exactamente el mismo ejercicio. Están los editores académicos, los editores literarios, están los editores de poesía, los de literatura infantil, etcétera, etcétera, etcétera. No importando el nicho de publicación al que tengan, en general, y ahí cada uno podrá elegir el animal que más lo quiera representar, tenemos las mismas batallas todo el tiempo. Y voy a traer a colación lo que dice el Foro Mundial Económico en Davos, que hace 3 años viene diciendo cuáles son las competencias. ¿Cuáles son las competencias no solo de nosotros como trabajadores, en este caso de la edición, sino que también del mundo en general, ¿no? Lo voy a leer muy rápido. Es la resolución de problemas complejos, es decir, cada vez se van complejizando y tenemos que encontrar soluciones a través de un pensamiento crítico, a través de la creatividad que tiene que ver con buscar nuevas soluciones a problemas de nueva aparición, que involucra la gestión de personas, es decir, grupos de trabajo, que hay que coordinar de una manera con inteligencia emocional para tomar decisiones y juicios. Hemos negociado todo el tiempo, negociamos con autores, con ilustradores, con correctores de estilo, lo pasamos haciendo. Nosotros en esta industria hacemos toda esta lista de una manera tan natural que básicamente uno dice, bueno, a ver, voy a pensar qué hago. Pues básicamente hacemos mucho. Y en cada uno de los puppets, de los monitos que tiene en la mano, cada tipo de editor hace exactamente lo mismo. También tiene este punto de negociación, implica también tener una flexibilidad cognitiva, es decir, cómo tomar un problema y verlo, darle la vuelta, como se dice en buen español, darle la vuelta y poder resolverlo. Y, sin embargo, destaqué la alfabetización tecnológica y capacidad para trabajar con tecnologías emergentes. Aquí me quiero detener un momento. Pasamos del floppy disk, pasamos al zip. Ustedes se acordarán del zip que andábamos todos corriendo detrás del zip porque eran carísimos, ¿no? Hoy tenemos nube, tenemos streaming, tenemos cosas que son completamente impensadas hace 30 años. Es decir, somos todos súper resilientes y también somos súper adaptativos a nuevas tecnologías. En términos de impresión, también. Es decir, yo recuerdo haber ido a la mesa de luz. ¿Alguien de ustedes tres, fue a alguna mesa de luz a ver los negativos y a corregir? Bueno, era una cosa maravillosa y donde había un señor experto con un ojo crítico y luego pasó a la CTP, es decir, directo a placa. O sea, ya no había que cargar esas bolsas gigantes que eran como radiografías kilométricas para poder hacer cuatricromía. Bueno, de esto estamos hablando, precisamente, de esta resiliencia, de esta alfabetización tecnológica y la capacidad de probarla. Yo decíamos delante del ensayo y el error, yo creo que esto va a suceder precisamente. Hoy hay muchas, habrá que elegir cuáles son las que realmente nos parecen útiles. Por supuesto, las habilidades interpersonales y la comunicación efectiva,
el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, habilidades culturales y diversidad, pensamiento analítico e innovación. Yo creo que aquí es un tema de soft skills al final del día, pero tenemos también que ser muy claros, tenemos que, cuando nos encontremos con material de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, va a salir estos elementos que ya tenemos tan incorporados dentro de nuestro día a día a flote, y vamos a poder diferenciar qué es real, y lo digo así, qué es real y qué está escrito una, por una inteligencia generativa. Y por supuesto la resiliencia, la tolerancia al estrés y la adaptabilidad que tenemos todos. Así nos encontramos como esta imagen de repente llenos de cosas y llenos de desafíos. El autor tendrá que utilizar ciertas herramientas que lo viene utilizando, por cierto, ¿eh? Procesadores de texto, software de respaldo y sincronización, la nube, Dropbox, Drive, y otras múltiples. Y quiero insistir aquí que en las universidades, las propias universidades han tenido y han generado repositorios, han generado distintos tipos de estrategias para poder hacer un trabajo colaborativo, primero que todo, y también software de respaldo. Entonces tampoco es nuevo. Las herramientas de investigación en línea en el ámbito académico pues, son muy poderosas, ¿no? Y por supuesto el autor tendrá que hacerse cargo de la gestión de redes sociales. El editor, frente a la inteligencia artificial, tendrá que tener herramientas de edición un poco más avanzadas, herramientas para gestión de proyectos. El InCopy, por ejemplo, que hace ya, ¿qué tiene? ¿10 años? ¿11 años? ¿15 tal vez? En sus primeras versiones. Pues ya lo tenemos, ya sabemos qué hace. Software de diseño, pues, InDesign nuevamente, ¿no? Pasamos del Quarks, que era todo un tema, y hubo toda una revolución también pasar del Quarks a InDesign. Y el entendimiento de formatos de publicación digital, es decir, los multicatálogos hoy día tienen que ver con los audiolibros, tienen que ver con la imprenta, es decir, el formato tradicional, y la publicación en sustratos digitales. Y el corrector, que también se emula con los traductores, como tú bien decías, Carmen, tendrán que tener herramientas de corrección, herramientas de verificación de estilo, conocimientos de los formatos en los que esto sale, porque no es lo mismo hacer una corrección de estilo para un libro digital que para un libro técnico, por ejemplo. Herramientas colaborativas, pero por supuesto necesitamos tener estas herramientas. La caja de herramientas de la inteligencia artificial para la industria editorial, yo la manejo así, y esta es la propuesta que yo les hago. Correctores gramaticales y de estilo, herramientas de paráfrasis, y aquí me quiero detener la detección del plagio, que es todo el tema, ¿no? Aquí todos tenemos, a ver, me está mintiendo, lo hizo él, quién lo hizo, pero esto tampoco es nuevo. Yo como editor y también como autor, me he topado que sí, efectivamente, la información uno la tiene que sacar de alguna parte, ¿no? El tema está en poder citar la fuente y ser suficientemente honesto siempre, en decir, a ver, vamos a no solo a parafrasear, vamos a citar como corresponde, ¿no? Hacernos cargo de esto. Y me he encontrado con la sorpresa que hay autores, en particular en libros de texto, donde pues, googleas la frase y está completa, copiada. Y luego, pues básicamente después de ese tipo de problemas, de problemáticas encontradas, decidimos incluirlo dentro de los contratos. No solo la cláusula de originalidad, sino que también un elemento punitivo cuando te quieran engañar. Pero bueno, eso es tema de otra conversación, no todas las herramientas, pero sí hay detectores de plagio. La traducción automática, hay dos que tres muy buenos, muy buenas plugins, en un caso y en el otro es un sistema para la traducción al idioma que quieras. ¿Sí? Básicamente ya no está restringido al inglés, español y francés, no, está en casi todos. También tienes asistentes de escritura, podemos utilizar herramientas de anotación y resaltado, búsquedas avanzadas, herramientas de voz a texto, que esto es súper interesante, tal vez Santiago en algún punto lo va a tocar, y las herramientas de accesibilidad. El tema de Marrakech hace ya una década determinó, y todos lo conocemos y estamos trabajando en ello, que necesitamos ser más empáticos, ser más equitativos con las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial están contemplando también este proceso de accesibilidad. No, este es ya lo último. Entonces, creo que hay que resaltar que necesitamos, ese ya lo tenemos, solo tenemos que ser muy claros en
enfatizar nuestro pensamiento crítico, creer en nuestra intuición siempre, generar acuerdos previos entre el editor, el corrector y el autor, y todo el ecosistema, como tú bien decías. Acuerdos previos me refiero, ¿voy a ocupar la inteligencia artificial? Sí, no. ¿Cuál? Tal, ok. ChatGPT, el que tú quieras, el 3, el 4, la versión con el plugin, ta, 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 ta. Ese tema, esos acuerdos permitirán que la desconfianza empiece a bajar. Y uno pueda tomar decisiones mucho más claras, ¿no? También que los contratos que especifiquen el uso de recursos tecnológicos, es decir, voy a utilizar tales instrumentos tecnológicos, tales herramientas, como autor, como editor, como formador incluso. Y aquí entra el tema de la imagen, porque hemos hablado solo de texto. Sin embargo, la inteligencia artificial también nos está poniendo en un crossroads, en un punto de quiebre con la imagen. Ya no vamos a saber y va a estar bien difícil entender qué imagen es real y qué imagen no. No solo en el ámbito académico, por supuesto, las tablas y las figuras, pero en las ilustraciones va a ser muy importante saber si si esa imagen no es pertinente o no y de dónde viene. Y por supuesto, el estilo que sabemos utilizarlo muy bien, ya con años de circo, dicen por ahí, a poder utilizar, saber reconocer este olfato de editor que tenemos, de poder decir, oye, está fuera del estilo del autor, ¿no? Me voy a tomar la libertad de mostrarles un video que fue súper viral esta semana. Déjame ver si, ustedes me dicen si lo ven, porfa. Excelente. Te pasamos la voz, Mario. Dura 1 minuto, pero sí me parece súper interesante que, ¿lo ven? Sí. Voy de cero. Únicamente siempre lo tiré en él, lo convertí a texto y después lo escribí. Y con un amigo discutiendo y lo que hacen, claro, los dos en este caso, una referencia de audio, otro es el video. Quiero destacar que esta función todavía no es acceso público al curso de general, y yo podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma mostrar con un texto de microprofil. Los primeros intentos de sistematización de las ciencias económicas se deben a los filósofos, ¿no? Y acá lo que vamos a estar recogiendo este video, que vivían en el número 4 de y así fue que me pude hacer de un texto que Muy bien, esa es mi participación. Creo que lo que hace, digo, Ferdinand de Saussure ya está revolcando en la tumba, sin duda, porque el chavo está estudiando, quiere escucharlo vía Messi. Muchísimas gracias y aquí estoy muy atento a la colaboración de los compañeros. Gracias. Gracias, Mario. Realmente ha sido una exposición bastante didáctica, debo resaltar. Muy bien engranado todo tu profesionalismo y de verdad gracias por todos los alcances. Y como tú bien lo comentabas, Mario, nos hablaste de alguna manera en el tema textual, en la escritura en sí, ¿verdad? Creo que sería bueno en estos momentos, muy oportuno, escuchar a Santiago, que nos va a hablar de la parte de la oralidad. No sé qué te parece, Santiago. Yo creo que sería excelente continuar contigo, ¿sí? Mientras tanto, dame unos segunditos para saber quién es Santiago, ¿no? Y no solamente saber que es Santiago Cortés, ¿no? De México. Él es doctor en letras por la Universidad de Alcalá. Se dedica a documentar y estudiar materiales orales y al estudio de la historia del libro y de las formas de escritura, especialmente en medios electrónicos. Profesor en la ENES, Morelia, coordina el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Santiago, nos gustaría escuchar un poco lo que tú nos has preparado para hablar sobre la oralidad, ya que Mario de alguna manera nos ha dejado
en blanco y negro, lo que significa, pues, de alguna manera este uso de las inteligencias artificiales, esos acuerdos que debemos llegar para engranar bien cada proceso editorial, ¿no? O sea, creo que nos ha dejado bastante claro ello. Muchas gracias, Carmen. Y sí, coincido, súper interesante la participación de Mario. Pues miren, yo a esta charla creo que será un poco sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial para el trabajo que hacemos aquí en el laboratorio, justo que acabas de mencionar, que tiene que ver con documentación, procesamiento y análisis de materiales orales, ¿no? Bueno, quisiera comenzar diciendo que la inteligencia artificial, entendida como esa área de las ciencias de la computación que se encarga de crear y aplicar algoritmos dinámicos con la finalidad de imitar los procesos de la inteligencia humana, está incidiendo en una gran cantidad de ámbitos cotidianos, académicos y no académicos, de maneras muy diversas, ¿no? Por poner algún ejemplo, además del que voy a tratar ahora, pues recientemente en el Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM se ha formado todo un grupo de discusión en torno a cómo deben cambiar los mecanismos de evaluación de la universidad, de las universidades, las instituciones de educación superior, para considerar la disponibilidad por parte de los alumnos de herramientas de inteligencia artificial para generar sus productos que los llevan hacia la titulación, ¿no? Es decir, si eso se puede ya empezar a considerar como un instrumento válido o no, ¿no? Bueno, lo mismo para la creación de textos, para la creación de arte, para la edición, etcétera, ¿no? En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo se integran aplicaciones de inteligencia artificial, como decía Mario, a muchos desarrollos tecnológicos con los que estábamos familiarizados, y hemos observado con un poco de sorpresa o con incertidumbre y muchas veces también con desconfianza, cómo esas tecnologías de pronto se vuelven más cercanas o más responsivas o más perturbadoras, ¿no? Dependiendo del caso. Me parece que una tarea fundamental nuestra como analistas o como editores de discursos, que a fin de cuentas es lo que somos, una tarea fundamental nuestra consiste en evaluar en cuáles ámbitos de nuestras áreas de acción tienen cabida esos nuevos desarrollos tecnológicos, es decir, dónde y cómo podemos aprovecharlos y dónde no, es decir, dónde podemos aprovecharlos, como decía hace rato, antes de que ellos comiencen a aprovecharse de nosotros, ¿no? Que es algo que suele suceder con frecuencia en los ámbitos tecnológicos cuando se integran de manera contundente tecnologías nuevas a nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, aprovecharlos donde nos parezca pertinente, creo que es una tarea que tenemos ahora justo enfrente de nuestros ojos, ¿no? En esta participación trataré de exponer justamente un análisis de ese tipo en un ámbito de aplicación muy particular, que es el de la compilación y la edición y el análisis de esto que hemos llamado nosotros aquí en el laboratorio materiales orales, es decir, un tipo de discurso que se genera en actos comunicativos en los que están presentes el emisor y el receptor en un mismo tiempo y espacio, y que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria, es decir, estas maneras cotidianas que nosotros tenemos para comunicarnos por medio de la voz y el cuerpo, que es nuestra materia de estudio aquí en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, ¿no? En el laboratorio, bueno, somos una unidad especializada de investigación en esto, que se dedica a hacer trabajo de campo, pero además tenemos a nuestro cargo un repositorio nacional de materiales orales en donde se resguarda documentación de todo el país, desde diferentes disciplinas en campo de discurso oral, y nos dedicamos también a hacer análisis de estos materiales para darle salida como diversas publicaciones, no solo en el ámbito de lo editorial, en forma de libros y artículos, sino también en formatos diversos multimedia como videos y discografías, ¿no? Nosotros dividimos ese trabajo con materiales orales en 4 apartados, que son la documentación, el procesamiento, el almacenamiento y el análisis de los mismos.
Trataré de hacer un breve recorrido por cada una de estas 4 secciones de nuestro trabajo para decirles rápidamente el análisis que hemos hecho aquí de dónde es factible y dónde no utilizar aplicaciones de inteligencia artificial para generar innovación tecnológica en torno de este trabajo de investigación que hacemos, ¿no? Lo digo siempre en colectivo porque aunque yo frecuentemente soy el promotor de todo esto aquí en el laboratorio, hay un grupo detrás trabajando conmigo que está conformado por técnicos, profesores y alumnos, ¿no? En quienes siempre recae la responsabilidad colectiva de pensar sobre esto. Bueno, empecemos por hablar sobre la documentación, ¿no?, de este tipo de discursos, diciendo primero que este es un ámbito en el que la utilización de cualquier aplicación de inteligencia artificial parece no ser factible, ¿no? Es decir, la compilación de esos discursos orales ha sido siempre un ámbito de vinculación personal, es decir, siempre que se genera esta posibilidad de documentar un discurso oral, sin importar que sea la elicitación más directa por medio de investigación lingüística o el registro más laxo de tipo etnográfico, por ejemplo, documentar un discurso oral supone la creación de un vínculo personal con otra persona mediante la conversación. Para establecer eso, se requieren de cosas que la inteligencia artificial simplemente no tiene o no ha desarrollado, ¿no? Es decir, nos remitíamos hace rato a variables como el sentido común, ¿no?, que es fundamental para entablar una conversación de la que se obtenga material lingüístico oral, ¿no?, o la inteligencia emocional, ¿no?, que lleva aparejado ese asunto de crear empatía con un interlocutor para generar un buen registro de datos, ¿no?, en trabajo de campo, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa parte de la documentación de materiales orales conforma un ámbito de interacción humana que requiere de una reacción inmediata ante estímulos sensoriales que apelan siempre a la memoria y a la sensibilidad, que es algo que justamente no acepta para nada la utilización de formas de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es justo el ámbito de acción que no se ha desarrollado por ahí, ¿no? Lo discutíamos hace poco aquí en el grupo, ¿no?, que parece como si hubiera algunas cosas muy sencillas de lo humano que no están en posibilidades ni en vía de desarrollo siquiera dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la motricidad fina, por ejemplo, cuando se combina con cuestiones de robótica. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer todo lo humano, excepto lo que nosotros aprendemos a hacer cuando tenemos 2 años, ¿no?, que es, por ejemplo, saltar por encima de un obstáculo pequeño cuando lo encontramos enfrente, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me parece interesante también mencionarla, ¿no? Es decir, no todo en nuestro trabajo tiene que ver con esto, ¿no? No hay una posibilidad de aplicarlo en todo, sino que hay una parte de la investigación con este tipo de materiales que está totalmente exenta por no haberse desarrollado formas de la inteligencia artificial en esos ámbitos. No sucede lo mismo con el trabajo de procesamiento de materiales orales, ¿no?, en donde ahí sí que hemos empezado a emprender toda una exploración de las maneras en las que podemos potenciar lo que hacemos y lo que investigamos, utilizando aplicaciones de inteligencia artificial que son muy, muy provechosas. Dentro de ellas, me interesaría aquí, como parte de esta segunda fase de la investigación que nosotros hacemos, tomar el caso de la transcripción, porque es justo una cosa que estamos haciendo ahora como proyecto de investigación, ¿no? Uno de los grandes formas de analizar y procesar materiales en una primera fase de estos materiales que se documentan en trabajo de campo de manera de discurso oral es transcribirlos, es decir, convertirlos a texto, dicho de la manera más simple, que ahorita complejizaremos un poco, ¿no? Y esa es una de las cosas que, por cierto, casi nadie quiere hacer, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, trabajo periodístico o trabajo de investigación lingüística o trabajo de investigación literaria que requiere transcripción, la transcripción es justo esa fase que nadie quiere, ¿no?, en la que se utilizan becarios y demás. Es decir, es la base para muchas otras cosas que requiere de un análisis particular, de la escucha atenta y demás, ¿no?
Nosotros, como parte del trabajo de innovación que se plantea desde el Repositorio Nacional de Materiales Orales, hemos propuesto en fechas muy recientes incorporar una aplicación de transcripción automática con inteligencia artificial a este sistema, ¿no? Es decir, una manera en la que uno, al depositar un archivo de audio o de video con un discurso oral en el repositorio, el sistema devuelva automáticamente una transcripción o una propuesta de transcripción. Complejizo un poco en torno a esta idea. La transcripción de discursos orales constituye una acción que consiste en tomar la parte lingüística de un complejo evento de comunicación para convertirla o transformarla en un objeto textual, mediante la elección de una serie de criterios que se aplican para transformar un fenómeno que es originalmente sonoro en un objeto gráfico, ¿no? Es decir, hay una cierta complejidad en ese traslado de información entre dos sistemas de representación distintos en realidad, que radica en gran medida en la diversidad de formas en la que eso se puede hacer, ¿no? Es decir, uno puede transcribir un discurso oral de formas muy, muy diversas. Philippe Jutard nos da cuenta de que, a fin de cuentas, eso es una traducción entre sistemas de signos, ¿no? Y como toda traducción puede implicar una traición, ¿no? En este caso, oscilamos entre una serie de peligros que implican o apegarse a la expresión del locutor, del interlocutor en sus mínimos detalles, con el riesgo de hacer casi imposible la lectura del texto resultante, o desvalorizar su discurso y reescribir el texto oral para hacer lo que se parezca más a un texto escrito para ser leído desde un principio, ¿no? En ese ámbito es en el que se mueve esta interesante opción que se abre con los módulos de inteligencia artificial, ¿no? El reconocimiento automático del habla, que es algo de lo que hablaba Mario hace un momento, ¿no? Que ha sido desde hace tiempo uno de los grandes retos de los desarrollos de inteligencia artificial, porque constituye un ámbito en el que deben interactuar distintas áreas del conocimiento lingüístico, por lo menos, ¿no? Pero también computacional, es decir, acústica, fonética, fonología, léxico, sintáctica, semántica, todo tiene que estar conjugado dentro del reconocimiento automático del habla para lograr procesar y analizar datos que se mueven en un sistema, el del habla humana, cuyos signos adquieren significado en gran medida por el contexto y se suscitan con variaciones individuales, ambigüedades, incertidumbres, etc., ¿no? Además, el resultado de ese procesamiento de información plantea en sí mismo una complejidad de opciones, ¿no? Es decir, ¿cuál es la salida que puede dar un módulo de inteligencia artificial a una transcripción? Las aplicaciones para el reconocimiento y transcripción automática del habla de las que disponemos hasta ahora tienen ya una historia bastante larga de desarrollo, ¿no? Consisten básicamente en sistemas que procesan una señal acústica emitida por un ser humano para reconocer la información que contiene y convertirla en una propuesta de texto, una posible entre muchas, ¿no? Además, los primeros desarrollos de ese tipo de reconocimientos eran propuestas que resultaban eficientes para la transcripción de ciertas cosas, para el dictado, por ejemplo, muy específico, pero no para la transcripción de corpus o de manifestaciones de lengua oral en contextos más naturales, digamos, ¿no? Debido al alto índice de errores que se generaban al ser aplicados en contextos naturales de habla, ¿no? Sin embargo, en fechas recientes, en el último año sobre todo, se han depurado de una forma impresionante los desarrollos de inteligencia artificial en torno a esto, ¿no? Es decir, la manera en la que actualmente se están utilizando redes neuronales, por ejemplo, para analizar datos, permite generar algoritmos que disciernen de manera mucho más adecuada las ambigüedades provenientes del lenguaje natural. Por otro lado, se ha explotado de manera mucho más eficiente el aprendizaje automático de las inteligencias artificiales basado en el análisis de grandes corpus de información lingüística, ¿no? Es decir, estos grandes corpus de lengua oral que se están procesando para hacer aprendizaje de las máquinas, ¿no? Esas dos condiciones de desarrollo que acabo de describir han resultado en la disponibilidad de aplicaciones y sistemas que permiten transcribir automáticamente expresiones de lenguaje natural con índices muy bajos de error.
Al mismo tiempo, se ha abierto la posibilidad de entrenar de forma mucho más eficiente esos sistemas para el reconocimiento de variantes específicas del habla y para tener la posibilidad de generar opciones muy diversas para presentar las transcripciones resultantes, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita es justamente integrar esos módulos al repositorio, a nuestro sistema de almacenamiento, ¿no? Para generar un primer procesamiento que dé al que está utilizando el repositorio una serie de opciones de transcripción, dependiendo de si le interesa conservar más fielmente el discurso hablado que él registró o generar un texto más, digamos, legible, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo con lo que largamente habíamos soñado aquí en el laboratorio y con lo que creo que muchas personas que se dedican a esto y y trabajan con datos que vienen del lenguaje oral, habían también soñado, ¿no? Es decir, disponer una herramienta de ese tipo con la que finalmente podemos interactuar de manera eficiente. Además, bueno, esto abre una serie de posibilidades, una ventana enorme de posibilidades de transcripción y estudio de cosas, como por ejemplo, la transcripción fonética automática de lenguas indígenas para su estudio, ¿no? En México, donde la diversidad lingüística es un factor siempre a considerar, ¿no? O bien, otro fenómeno aparejado que tiene que ver con la traducción automática de esos mismos discursos, originalmente orales, para su accesibilidad desde otros ámbitos culturales, digamos, ¿no? Bueno, hablando un poco más sobre estas dos, el resto de nuestro trabajo aquí en el laboratorio, quisiera esquematizar por lo menos que en cuanto al almacenamiento, también la inteligencia artificial ofrece una serie de opciones muy interesantes que estaremos considerando en fechas próximas, ¿no? Como por ejemplo el análisis y etiquetado automático de objetos documentales de lengua oral mediante la identificación de términos clave. Es decir, si ese reconocimiento de voz es realmente eficiente, no tienen por fuerza que pasar por el texto para generar índices que tomen como base el etiquetado automático de esas cosas, ¿no? Por términos. También algo que funciona muy bien es colocar marcas de tiempo, es decir, todos los procesos que normalmente nosotros hacíamos de manera manual, revisando durante horas esos archivos de grabación que resultan del trabajo de campo, ahora se pueden automatizar de manera muy, muy eficiente utilizando módulos de inteligencia artificial a los que se puede entrenar para hacerlo, ¿no? Y bueno, algo que es también muy interesante es la ubicación de palabras clave y recurrencias por métodos estadísticos y no por un etiquetado subjetivo por parte de un observador externo, ¿no? Es decir, que sea un etiquetado por estadística de cuáles son las palabras que se repiten y generar con ellas términos clave, digamos, ¿no? Para almacenar de manera más eficiente dentro de un repositorio que de por sí es informático este tipo de manifestaciones. Bueno, por último, quisiera comentar algunas posibilidades de la cuarta fase de trabajo con materiales orales que tiene que ver con el análisis, ¿no? El análisis de estas formas de comunicación. Aunque en sí toda forma de etiquetado y transcripción es ya una manera de análisis, lo separo aquí como otro punto porque normalmente en el laboratorio lo hacemos así, ¿no? Es decir, analizamos materiales orales cuando nos referimos a encontrar relaciones complejas entre las piezas documentales o entre esas piezas documentales y sus contextos culturales, ¿no? Con la finalidad, pues, de plantear interpretaciones más complejas de las mismas, ¿no? Me parece que aquí la participación que puede haber de estas aplicaciones de inteligencia artificial también se vuelve muy interesante por la posibilidad de automatizar procesos de análisis complejos de recurrencias para encontrar relaciones entre variables que están o estaban hasta hace poco fuera de nuestro alcance. Pongo un ejemplo que espero sea más o menos claro. El caso de la relación entre las formas musicales o los modos de habla y las condiciones climáticas, ambientales o geográficas del sitio en el que se produce. Desde hace mucho tiempo, los que nos dedicamos a la documentación de habla oral o de discursos musicales tradicionales, por ejemplo, nos hemos percatado de que hay una cierta relación entre la producción de eso, sus características, y los ambientes naturales de donde surgen, ¿no?
un caso por poner, ¿no? El asunto de que en los lugares donde hay costa y hace calor, se suprimen ciertas letras finales de las palabras en el habla, ¿no? Otro caso más complejo, el cantado de coplas en el norte de Argentina, ¿no? Que varía su tradición dependiendo de si la copla se canta en un ambiente de yunga, de selva, de desierto, de montaña, etcétera, y donde parece haber una correspondencia exacta entre la abundancia o la frondosidad del canto, la diversidad del canto, con voces, con tonos, etcétera, y el ambiente geográfico en el que sucede, ¿no? Es decir, en la selva el canto es florido, ¿no? Es abundante, es polifónico, varían sus melodías. En el desierto, en cambio, es llano, ¿no? No tiene esa abundancia, ¿no? Es plano. Entonces, eso es algo que se vuelve evidente después de hacer mucho trabajo de campo, pero que es increíblemente complejo de demostrar en el análisis, porque necesitaríamos utilizar herramientas que nos permitieran analizar grandes volúmenes de información, no solo lingüística, sino además acústica, y compararla, es decir, casi un análisis físico del sonido, y compararlo contra condiciones geográficas de origen de estas manifestaciones, ¿no? Bueno, las ventanas que se abren de oportunidad con las aplicaciones de inteligencia artificial son justamente esas. Es decir, poder por fin analizar estas manifestaciones haciendo procesamiento de grandes volúmenes de datos contra formas de información a las que nosotros hasta ahora no habíamos tenido acceso, ¿no? Como la física del sonido o la toma en cuenta de información estadística sobre las condiciones geográficas de estas producciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un brevísimo panorama de cómo se puede utilizar esto, ¿no? En conclusión, podría decir que aunque la documentación de materiales orales permanece anclada a un ámbito en el que la posibilidad de uso de la inteligencia artificial es muy remota, la documentación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su procesamiento, almacenamiento y análisis representa una enorme área de oportunidad cuando observamos las posibilidades que se abren con la inteligencia artificial. Un profesor llamado John Miles Foley, un gran estudioso de las manifestaciones de la lengua oral y de la literatura oral, nos decía alguna vez que la compilación y almacenamiento de grandes corpus de manifestaciones orales tenía un ideal de funcionamiento que era no ser anotada por la mano de quien compila o quien recaba o quien almacena, sino que fueran esas mismas piezas documentales las que fueran capaces de comentarse unas a otras mediante su interrelación en un sistema que emulara la naturaleza de la comunicación humana. Me parece que cada día estamos un poco más cerca de eso, ¿no? Es decir, de una posibilidad de poder ejecutar un sistema así que no solamente nos permita etiquetar nosotros manualmente las cosas, sino generar formas de análisis apoyados en ese potenciamiento de nuestra manera de pensar, que es la inteligencia artificial, para generar esos ecosistemas de emulación, ¿no? Es decir, que mediante el uso de la tecnología, de esas tecnologías que potencian nuestro pensamiento, se pueda al fin crear este tipo de lo que Foley llamaba aparatos fabulosos, ¿no? Es decir, formas de comentario en las que los textos interactúen entre sí mismos. Bueno, espero haber sido más o menos claro con respecto a esto, y disculpen si me he dirigido demasiado hacia un ámbito muy específico de la investigación que llevamos aquí en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Gracias. No, a ti, Santiago. Creo que en realidad tanto Mario como tú han sido bastante precisos, bastante claros, y rescato, más allá del contenido que la audiencia seguro nos está escuchando, es de verdad volver a escuchar
la manera de cómo nos has indicado estos 4 procesos, ¿no? De manera tan clara. O sea, realmente sirve esta charla, creo que para horas de extensión con esa pasión, ¿no? Que lo realizas, ¿no? Lo transmites, ¿no? Y lo mismo para nuestro antecesor. Mario también nos ha indicado cuál es ese rol del editor, ¿no? Y cómo estas herramientas acoplarlos a nuestro sistema de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ya en esa línea también hemos hablado del tema del editor, hemos hablado también de la oralidad y cómo nos está ayudando estas herramientas. Y también creo que acá, justo en esta mesa virtual, Fernando, ¿no? Creo que va a dar ese giro también de complemento, porque todos estamos relacionados a un tema netamente académico, de investigación, ¿no? Porque por más que editemos libros de alguna manera infantiles o de literatura netamente, siempre nos vamos a ir a la literatura para ver esas fuentes primarias o esas fuentes secundarias, ¿no? Y qué tanto la ética en sí también tiene que ver un rol, creo, primordial, ¿no? Entonces, ahí, Fernando, queríamos ver tu participación en cuanto a estas nuevas inteligencias artificiales y sobre todo en tu ámbito de acción, ¿no? Que es la investigación netamente. Para ello, quiero igual robarte unos segundos. Fernando es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en el estudio de las industrias culturales y la economía de la cultura, con énfasis en la industria editorial y el libro electrónico. Te dejo la mesa, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, igual estoy muy contento de poder participar en esta mesa y para tratar de no perderme en lo que voy a hablar, quise ponerle un título que es muy puntual de inteligencia artificial y algunos de sus usos y dilemas académicos científicos. Es como quise titular a esta intervención que voy a tener ahora con ustedes. ¿Y qué es lo que quiero hacer en estos breves minutos que me quedan? Los objetivos son 3, en concreto reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y particularmente en el caso concreto de ChatGPT, que es una de muchas inteligencias artificiales, probablemente alguna de las más utilizadas en el ámbito en el que yo me muevo, que es el de la docencia y la investigación. También me gustaría mostrarles 3 casos concretos de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en cuestiones que tienen que ver con temas editoriales y finalmente dejar algunas reflexiones finales para las cuales no tengo respuesta, pero sí tengo muchas preguntas respecto de la utilidad y también del papel ético que puede tener el empleo de estas tecnologías en cuestiones académicas y científicas. Ese es el objetivo que tengo con ustedes esta mañana. Y para iniciar quiero traer a su reflexión o recordatorio de las personas que nos estén escuchando más, digamos, más grandes, que pudieron haber hecho uso de algunas de estas tecnologías como Word a finales del siglo XX. Seguramente quienes me acompañan aquí en la mesa recordarán a este chat que tenía algunas de las versiones de Word, que era un clip animado en el que tú podías, digamos, preguntarle algunas cuestiones hoy en día parecen muy ingenuas, muy simples, dada la capacidad que tienen las tecnologías artificiales, de inteligencia artificial, perdón, actualmente, pero de algún modo ya cumplía de alguna manera, ser un intermediario que te solucionaba algunas inquietudes o algunas complicaciones que tenías respecto del uso de Word en Office. Esa tecnología existió del 97 al 2004, este chat, y insisto, era muy, muy simple, muy sencillo. Me es imposible aquí hacer todo un rastreo de lo que ha pasado, pero quería llamar su atención a lo que hacía Clippy en Office en aquellos años y a lo que actualmente hacen los ordenadores estos de voz como el de Amazon o como el de Google, en donde tú, mediante un comando, que por cierto es oral, relacionándolo con lo que hablaba Santiago, puedes pedirle que haga ciertas funciones o ciertas actividades. Es cierto que no tiene la complejidad
que de pronto puede tener ChatGPT, en donde tú le puedes pedir que te elabore un texto, y que no nada más que te elabore un texto, sino que tenga cierto estilo, ciertas características. En la medida en la que le vas dando más y más prompts o indicaciones a ChatGPT, se puede hacer increíblemente complejo. Los ordenadores de voz que utilizamos actualmente no tienen ese grado de complejidad, pero sí cumplen muchas otras funciones y te pueden dar, mediante una conexión en línea, respuestas breves y sencillas a algunas inquietudes. Es interesante cómo en el estudio de la tecnología podemos ver que siempre ha sido la suma de un avance y un avance y un avance. Hace rato Mario decía, a propósito de la escritura manuscrita y de algunos impresos, que efectivamente también el hecho de poder escribir a mano mediante la utilización de un lápiz o una pluma es una tecnología, y la máquina de escribir fue una tecnología, y después los procesadores de texto lo son, y es increíble cómo el estudio de la tecnología se puede ver de ese modo, parecido al estudio de la ciencia, ¿no? Siempre se hacen avances en donde tú te vas sumando a lo que viene previamente, y solamente de ese modo puedes entenderlo, el grado de complejidad que alcanzan las cosas. ChatGPT, en su versión oficial, en esta versión 3 que salió al público, no ha cumplido ni siquiera un año, aunque el desarrollo tiene más tiempo. Hoy en día, si no me equivoco, ahí está también ya la versión 4, aunque es una versión que tiene un costo. Pero quedémonos con la versión que es de uso público, la versión 3. En menos de un año ha cambiado un montón las cosas que podemos hacer. No es, digamos, mi grado de expertise lo que tiene que ver con lo informático, pero de algún modo he tratado de entender qué es lo que pasa o qué es lo que es en sí mismo ChatGPT. El GPT viene por Generative Pre-trained Transformer, que traduciéndolo literalmente sería como transformador preentrenado que genera chats, ¿no? Ese sería como el nombre que tiene esta tecnología particular de OpenAI. ¿Y qué es esto de un modelo transformador? Insisto, no tengo, digamos, la competencia exacta para poder explicarlo concretamente de principio a fin, pero voy a tratar de hacerlo de como lo he entendido. ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Digamos que se puede ligar o conectar a una base de datos increíblemente vasta, que tiene miles de millones de ejemplos de textos que han sido recopilados en línea. Esta versión 3 no se conecta en línea a buscar, sino que tiene una base de datos en la que se monta, y en esa base de datos, en distintos idiomas, puede establecer algunas relaciones entre diferentes tipos de palabras y oraciones. Esto es increíblemente complejo, y Santiago lo sabrá mejor que nosotros, que pueda de pronto llegar a determinar cuando se trata de un verbo y de un verbo conjugado en cierto tiempo, en cierto modo, la clase de la palabra a la que se refiere. Empieza a establecer relaciones de textos, y en la medida en la que puede conectarse a muchísimos ejemplos, puede sacar una estadística o una probabilidad de qué es lo más probable que venga después de este texto que yo le he dado. Después de la pregunta tal, ¿qué es lo más probable que pudiera ocurrir en esa respuesta? Un ejemplo muy, digamos, muy banal, muy sencillo, pero que puede ayudar a entender esto es: si escuchamos acá en México esta mención de la cucaracha podríamos completar muy fácilmente, ya no puede caminar, en la idea de esta canción popular. Es algo muy parecido a lo que hace ChatGPT. ¿Qué es lo más probable que ocurra después de que yo le pongo esta secuencia de palabras o esta secuencia de oraciones? De manera muy simplista, y esto es, insisto, muchísimo más complejo que como lo he dicho aquí, no tengo la competencia para hacerlo, pero de manera muy simplista esto es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo en este menos de un año se ha utilizado? ¿Cómo lo hemos utilizado? Porque lo hemos utilizado profesores, investigadores, desde luego que lo han utilizado los estudiantes, pero también los guionistas. Es de dominio público también este conflicto que ha ocurrido en Hollywood, en donde han participado tanto los guionistas como los actores, no necesariamente por la inteligencia artificial, aunque es uno de las demandas o de los capítulos que ha tenido este conflicto que han tenido, a propósito de cómo se pagan hoy en día las regalías. Entre muchas otras cosas, también hay un apartado que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, cómo es relativamente muy fácil
mediante una secuencia o una petición que le puedes hacer a esta tecnología de ChatGPT u otras tecnologías similares, que te escriban una historia con ciertas características y a veces incluso con cierto estilo particular, lo cual se vuelve ya a veces hasta asombroso o increíble cuando lo podemos utilizar de ese modo. Le agregamos un grado de especificidad que nos puede, digamos, eliminar el margen de lo común y el margen de lo cotidiano, lo podemos hacer increíblemente complejo. Y también me gusta pensar mucho en esto, en esta, digamos, mirada como más amplia de la historia de la tecnología, que hoy en día cambia muy rápido la tecnología, en realidad pasa muy poco tiempo para que evolucione. En una clase que daba Daniel Benchimol, que por cierto creo que ha participado también en este encuentro, él nos ponía una imagen que tenía, era el mismo encuentro pero con años de diferencia, cuando el Papa Ratzinger y el Papa Francisco toman posesión en su cargo, y era una fotografía tomada desde el mismo ángulo casi, pero creo que son 8 años de diferencia, y lo que se podía mostrar en esa imagen era increíble, porque cuando el Papa Ratzinger asume en su cargo, había un teléfono celular alzado que seguramente tenía una cámara fotográfica añadida que generaba una fotografía muy simple y muy sencilla. Pero cuando Francisco asume como Papa, todas las manos alzadas, prácticamente todas, querían tomarle una fotografía, y era en un lapso de 8 años. Esa imagen me gusta mucho porque evidencia de manera visual el grado de avance que ha tenido la tecnología. Entonces, si hago una analogía de eso que veo cuando el Papa asume en su cargo, pero lo traslado a este ámbito, las cosas que actualmente hace la tecnología de inteligencia artificial parecen increíbles, pero ¿qué van a hacer en 8 años? Eso es lo más interesante. También ha sido usado por publicistas, por psicoterapeutas e incluso por doctores, y de pronto podría, digamos que lo más lógico, lo más inmediato, nos ponemos a pensar desde la ética y decimos, ¿qué irresponsable es un doctor que pudiera dar algún diagnóstico mediante el empleo de estas tecnologías? Y esa es la pregunta, digo, la respuesta más simple y más sencilla, pero tiene cosas interesantes de analizar, y ahorita voy hacia allá a mostrar un ejemplo de esto. Y bueno, un largo etcétera, que por supuesto incluye también a los autores y a los editores, y justo de eso son 3 ejemplos que les quiero mostrar, de cómo actualmente ni siquiera esto se trata de algo que puede llegar a ocurrir, sino que ya está ocurriendo en el uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Esta nota del Washington Post, que pueden ver ahí el título y googlearla y leerla por completo, de Bill Oremus, habla de un caso particular que sufrió el autor Chris Powell, que es un autor que se dedica a escribir a propósito de software y hace manuales de uso, manuales técnicos y didácticos de uso de software. Relata en este periodista Oremus relata en esta nota un ejemplo que ha ocurrido, y es que a Chris Powell le tomó más de un año en escribir un libro técnico de cómo hacer un trabajo específico de programación, casi como una especie de recetario, ¿no? De un paso a paso de lo que tienes que hacer en alguna de las tareas de programación. Sin embargo, poco antes de que se publicara el libro, Chris Powell se dio cuenta de que ya había un libro muy semejante al suyo, lo cual pues le llamó la atención obviamente, y entonces quiso indagar quién escribió esto que yo me tardé mucho tiempo, ¿no? Haciendo una indagación se da cuenta que el texto en realidad se parecía mucho al suyo. No estoy hablando aquí de que se lo han plagiado, ese también es un tema que aquí se puede tocar. No se lo plagiaron, pero la temática es muy semejante y salió antes que el suyo. Ahora, ¿qué es lo que se dio cuenta cuando hizo una indagación más a fondo? Que en realidad el libro había sido escrito por ChatGPT bajo instrucciones precisas de una empresa en la India que se dedica a hacer este tipo de ejercicios de publicar textos escritos con este tipo de tecnologías. La empresa se llama Inkstal, y este es uno de muchos casos que digamos que han publicado. Ahora, lo más interesante de preguntarnos aquí es, ¿cuál de estos 2 libros es mejor? Y digamos, no he hecho yo ese análisis, pero ¿puede ser que el libro escrito por ChatGPT sea igual de útil que el libro escrito por Bill Oremus? Supongamos que sí cumple con esa función. Entonces, ¿dónde está ahí lo malo, no?
quiero pensar y quiero llevarme hasta ese extremo complejo de pensar que también puede tener algunas utilidades interesantes esto. Más ejemplos. Si ustedes googlean en YouTube, o perdón, si googlean en el buscador de Google o si buscan en el buscador de YouTube algunas recomendaciones de cómo pueden escribir un libro con ayuda de ChatGPT, pues hay infinidad de videos que te dan algunas indicaciones. Es decir, esto ya es algo muy cotidiano y es algo que ya está ocurriendo, no es una cuestión de lo que puede llegar a pasar. Esto ya es una realidad y hay una infinidad de textos de los cuales no podríamos en algunos casos llegar a determinar la autoría específicamente de si es un humano o no. Y cómo nos hace recordar, hace rato también, no sé si fue Santiago Mario, alguno decía que uno de los temas es que de pronto ya no podemos determinar entre lo que fue humano y lo que no. Esa es la esencia o alguna de los temas que está presente en esta novela famosa, ¿no? De si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Creo que mucho del tema va para allá y no nada más en el caso de los textos. Yo como profesor a veces me lo pregunto al leer un trabajo de estudiantes, pero ¿qué va a pasar cuando también las inteligencias artificiales de video, porque las de imágenes ya también lo hacen muy bien, nos lleve a ese punto de dudar respecto de lo que es humano y lo que no es humano, como pasaba en la novela de Philip K. Dick? Un último ejemplo para evidenciar lo que sí ya está ocurriendo actualmente. Aunque la empresa BuzzFeed ha aclarado o ha mencionado que no existe una correlación entre estos dos datos que les estoy mostrando en la pantalla, es interesante cuestionarnos si efectivamente no la hay. El 26 de enero de este año, y vean que esto es posterior al lanzamiento de la versión pública de ChatGPT, el 26 de enero de este año BuzzFeed anunció que iba a tener una sección escrita con inteligencia artificial. Digamos, una práctica ética, el anunciar a sus lectores, esto que vas a leer no lo ha escrito ningún humano o proviene de un comando o de una directriz humana, pero el texto está escrito básicamente mediante una inteligencia artificial. Es una práctica ética, me parece muy bien hecho. Un mes después, BuzzFeed anuncia que o se despide al 15% del staff. Insisto, aunque ellos han explicado que no existe una correlación entre esto, pues es interesante preguntárnoslo, porque si se puede hacer un texto periodístico o un texto informativo que tiene mínimamente los elementos para que pueda cumplir con la función para la que fue elaborado, pues es probable que me pueda obviar el paso de contratar a una persona para hacerlo. Este es uno de los asuntos más interesantes, no desde el punto de vista científico o sí editorial, que ahorita creo que se están discutiendo, ¿no? De la pérdida de empleos y exactamente en qué rubros concretos de la labor editorial es donde va a haber más incidencia de esto. ¿Será con los traductores? ¿Será con los correctores? No lo sé, pero aquí en este caso lo podemos ver en un ejemplo con los periodistas que han sido, digamos, que han perdido una oportunidad ahí de participar. Y concluiré, traté de ser muy breve para ver si hay algún intercambio después de diálogo si hubiera preguntas, pero concluiré con dejar algunas inquietudes aquí que son inquietudes genuinas que tengo y para las cuales no tengo necesariamente una respuesta, pero podrían, dado que lo que hace ChatGPT es conectarse a una base de datos de texto y empezar a establecer relaciones ahí de clases de palabras, podría ser que nosotros hiciéramos investigación científica con esa base, es decir, montar sobre alguna red neuronal de informática ciertos corpus de textos y entonces pedirle que haga alguna indagación compleja, que además nos las puede dar de manera muy, muy rápida. ¿Podría servir eso para el trabajo científico? Yo creo que sí podría servir para algunos casos. Hace rato decía que los médicos también lo están usando, ¿no? Imagínense poner en alguna de estas enfermedades de las que todavía siguen indagando mucho, pero sobre la cual ya hay mucha literatura, podríamos hacer o montar todos los artículos académicos y los libros que hablan de esto y en la medida en la que utilizamos una inteligencia artificial, sacar un diagnóstico más objetivo respecto de cómo atender a un paciente. Creo que es algo interesante que se podría debatir y reflexionar.
Algo que no dije, y es que también en esta tecnología de ChatGPT, como en muchas otras, hay ciertas restricciones de lo que se puede hacer. Es decir, si tú ahorita escribes en ChatGPT que le pides una receta para hacer una bomba Molotov o para que te ayude a idear un plan para asesinar a un jefe de Estado, no te lo va a dar porque tiene algunas restricciones o algunas limitaciones. Aunque la gente que le encanta esto de la tecnología ha generado algunos plugins, como uno que se llama Dan, de Do It, no recuerdo el acrónimo, pero es Dan, en donde le puedes quitar como esos sesgos o esas restricciones que tiene ChatGPT y realmente empieza a darte la información sin ninguna limitante. Entonces, ¿cuáles son los tipos de limitantes que le vamos a poner a la inteligencia artificial? O la pregunta antes que esa es, ¿le tenemos que poner alguna limitante? Y si no se la ponemos, ¿qué es lo que pasa si no le ponemos alguna restricción? También es interesante discutir eso. Y entonces se abren un montón de discusiones éticas que ahorita en algunos años nos van a parecer ingenuas probablemente, porque estoy seguro y convencido de que así como avanzó la tecnología de un teléfono celular, también va a avanzar la de la inteligencia artificial. Y algunas de las cosas que esto lo apunto también después de un estudio que leí sobre la UNESCO, ¿no? De los grandes retos éticos que tiene la inteligencia artificial actualmente, es cómo vamos a hacer que la tecnología no cargue con los mismos sesgos humanos que de pronto podemos tener. Dos alumnas de traducción que tengo en la UNAM me decían que, por ejemplo, si tú pones en un traductor de estos automáticos la palabra lawyer, en automático te lo traduce como abogado y ahí hay un sesgo de género. Lo mismo que hacemos los humanos, lo está haciendo la tecnología. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo podemos vencer esas cuestiones culturales y sociales? Y también lo que tiene que ver con la privacidad, y sé que en alguna otra mesa de este encuentro hablan a propósito de lo que tiene que ver con los derechos de autor, porque eso es algo que también ha ocurrido. Si no estoy equivocado, son algunos de los guionistas de Game of Thrones que han ya incluso documentado y evidenciado cómo algunas inteligencias artificiales han sacado provecho de su escritura para hacer nuevos guiones o nuevas historias, y es un asunto ahí interesante. Lo llevo, digamos, a esa parte tan específica de la privacidad que tiene que ver con los derechos de autor en el ámbito editorial, pero pues también van de por medio el manejo de nuestros datos personales, la vigilancia y sobre todo el papel que va a ocupar el juicio humano en los años por venir. ¿De quién va a ser la responsabilidad, si es que la va a haber, de regular a la inteligencia artificial? ¿Y cuáles van a ser esas regulaciones que le vamos a poder, digamos, anteponer al uso? No soy de la idea de que la tecnología per se es negativa, sino es más bien el uso que hacemos de ella. Tampoco soy tecnodeterminista, pero me interesa muchísimo y como un gran lector de ciencia ficción que me considero, estamos viviendo una etapa muy emocionante respecto de lo que está ocurriendo, de lo que parece ser que va a ocurrir. Y bueno, dejo aquí digamos, mi intervención por si hubiera también alguna posibilidad de intercambio de diálogo, algunas preguntas, y les agradezco mucho. Me ha dado mucho gusto participar aquí en este encuentro. Gracias, Fernando. Gracias. En realidad, creo que nos has dejado con muchas más preguntas, porque cuando tú indicabas ahí esas preguntas que no tienes respuestas, por el contrario, ¿no? También los que hemos estado atentos y estoy incluida, seguramente también nuestros y nuestras oyentes también lo han estado. Lamentablemente por el tiempo, ya que ha sido tan rica y tan nutritiva esta mesa, ya no tenemos más tiempo. En realidad yo he estado encantada y me siento privilegiada porque he estado escuchando de primera pues, fuente, por decirlo así, todo el expertise y el conocimiento y el profesionalismo que de alguna manera tienen dentro de sus campos de acción, y creo que hay muchas también conclusiones, pero quiero de alguna manera ya concluir con ello, con esta mesa, y creo que nos dejan, bueno, particularmente a mí como conclusión final, quizás que la inteligencia artificial, como bien lo dijo Mario, es una nueva tecnología de todos los que ya hemos estado pasando a lo largo del tiempo. Y este es
una más, ¿no? Entonces, creo que nos van a seguir asombrando conforme a cómo pasa el tiempo. Cada vez esas tecnologías sí son más, de alguna manera, se vienen con más prontitud con respecto a otras, ¿no? Son más rápidas y es por eso que quizás nos dejan como que qué hacer, cómo lo vamos a mirar, cómo lo incorporamos a nuestro quehacer diario. Pero también me quedo con algunas pinceladas de cada uno de ustedes que finalmente, dentro del espacio en donde estemos, los vamos a incorporar, ¿no? De una manera consensuada para finalmente tener, ¿no? Un proceso editorial quizás el más idóneo, ¿no? Dentro de nuestros contextos, dentro de nuestros espacios, ¿no? Me gustaría, ya para cerrar, Mario, muy breve, y Santiago y Fernando, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera aportar un poco lo que dijo Fernando. Sí hay gobernanzas, hay todo un tema ya ético, legal, que está desarrollado por Estados Unidos, por Reino Unido, que lo está liderando, Canadá, Japón. Está toda la comunidad intelectual preocupada de precisamente cómo poder mediar y poder establecer límites éticos en este proceso. Sin embargo, creo, como lo dije en el principio, que este es un kickoff. Básicamente hoy es la explosión de esto y se va a ir depurando a cuáles sirven y cuáles no, cuáles son útiles para el oral, cuáles son útiles para el medio académico. Yo creo que hay que esperar, hay que probar y estar atento, como decía Davos, el foro, a estas tecnologías emergentes, pero no más que eso. No nos va a pasar nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Santiago. Sí, pues coincido, ¿no? Ni apocalípticos ni integrados, es solo otra fase más y bueno, de solsticio, ¿no? Ahora estamos más cerca, pronto estaremos más lejos y ya estaremos utilizando todo esto de manera natural, creo. Esperemos que para nuestro provecho y no al contrario. Gracias, Santiago. Fernando. Bueno, a modo de conclusión, también invitaría a la gente a que emplee estas tecnologías, a que las conozca y a que le saque el provecho que pueden tener y también a reflexionar respecto de una perspectiva amplia. A veces como que nos surge dar enunciados contundentes de sí, esto va a concluir, el libro ya se acabó, llegó el libro digital y no, en realidad vernos como en una parte minúscula de la temporalidad humana y justo por eso me gusta mucho la ciencia ficción, porque se aventura, ¿no? Hacia los miles o cientos de millones de años después. Qué interesante es y me gusta mucho el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y hacer tan rica y nutritiva esta mesa en el solsticio de la cultura escrita. Muy buenos días o muy buenas tardes. Gran día. Gracias.